Bueno, señores, ya como lo decíamos hace un momentito, está con nosotros como cada semana en nuestro consultorio financiero y económico, Aliro Álvarez, para conversar y darnos esa luz en este ámbito que por supuesto no manejamos, pero tenemos esa guía de Aliro Álvarez. Bienvenido, Aliro, buenas tardes. Gracias una vez más por estar con nosotros esta semana con un tema importante, porque es un camino, si se puede decir así, que ha iniciado República Dominicana en el mercado de capital, de inversiones en nuestro país. ¿Y cuál es el futuro? ¿Cómo se proyectan? Pues encantado de estar nuevamente por acá. Como siempre voy a poner un poco, me encanta poner un poco en contexto. Educarnos, por supuesto. Para hacerlo fácil. Sobre todo de un profe, ¿verdad? Exacto. La parte didáctica le sale por algún lado. Exacto. Entonces yo comenzaría diciendo, yo siempre me hago unas preguntas diferentes. La primera sería, ¿por qué el mercado de capitales? ¿Por qué invertimos? Porque a veces la gente va y dice, bueno, voy e invierto, soy inversionista y todo, pero también mucho de los errores que cometemos en términos de dónde ponemos el dinero y que nos engañan, etcétera, tiene que ver con la falta de entendimiento de dónde estamos invirtiendo. Entonces, para eso yo primero voy a contextualizar de dónde nace todo esto, esta razón de que existan las inversiones y todo. Y para eso voy a explicar rápidamente ¿por qué la necesidad de un mercado de capitales y un mercado financiero, etcétera? Las empresas tienen tres funciones y diría que la podemos extrapolar a cualquier tamaño de empresa, ya sea pequeña, grande, mediana, que cotiza en bolsa privada, etcétera. Y esas empresas tienen que tomar tres decisiones con un objetivo principal. El objetivo principal es la maximización del valor del negocio, ¿ok? Que al final repercute en el valor o en el aumento del valor de las acciones de esos accionistas que pusieron ese capital inicial. Y las empresas tienen que tomar tres decisiones que, aunque suenen muy fácil y muy de sentido común, parecen tan sencillas que no creemos que sean ciertas. La primera es en qué voy a invertir, ¿ok? Y básicamente yo tengo que buscar proyectos que me retornen una determinada cantidad, una tasa de retorno determinada, ¿ok? La segunda decisión que tienen que tomar las empresas es cómo voy a financiar esa inversión, ¿ok? Y la tercera decisión es cómo reparto o cómo regreso parte de esa ganancia a los accionistas. Entonces, como un ejemplo, para nosotros, digamos que tenemos una empresa que tiene un capital que tiene que invertir o lo va a invertir en proyectos de determinado tipo, porque las empresas en ese caso se dedican a distintas actividades económicas. Vamos a decir que el retorno es un 10% de ese proyecto, ¿ok? Medido ya matemáticamente, eso ya involucra una clase completa, pero digamos que determinamos una tasa de retorno del 10%. ¿Cómo vamos a financiar ese proyecto? Tiene mucho que ver de dónde yo saco el dinero. Y ese dinero, por lo regular, es una mezcla de deuda o de capital. Y cuando hablo de capital, hablo de capital propio, lo que ponen los accionistas. Cada una de esas fuentes de financiamiento para ese proyecto tiene un costo distinto. En el caso de la deuda, sabemos que es el tipo de interés. Y en el caso del capital, pues un requerimiento que tiene el accionista que quiere recibir a cambio. Y digamos que ese costo de la deuda es un 5%, ¿ok? Ya sabemos que el retorno es el 10% y lo que me cuesta ese capital que voy a invertir en ese proyecto es un 5%. El neto es un 5% de ganancia, ¿ok? En ese caso hace sentido invertir. En un caso en el que el costo de la deuda sea de un 10% y a lo mejor el retorno que voy a recibir sea de un 5%, no conviene invertir porque el capital o el dinero que estoy utilizando para financiar ese proyecto es más costoso que lo que yo voy a obtener en retorno. Y en un caso como eso, lo que conviene es devolverle el dinero a los accionistas, ¿ok? Eso es digamos, a grandes rasgos lo que hace cualquier tipo de empresa o la forma en la que debería pensar en términos de decisiones. Como hablo de fuente de financiamiento, ¿ok? Sin entrar en mucho tecnicismo, pero los mercados financieros y a través de la bolsa, que es ese intermediario que conecta inversores con empresas, lo que buscan a través de un mercado financiero es ese capital, esa fuente de financiamiento que es de alguna manera más barata que ir a pedir deuda. En un mercado tradicional, nosotros, como el que sucede por ejemplo en República Dominicana, la fuente más común de financiamiento sería ir a un banco a pedir un préstamo, pero dependiendo del nivel de riesgo, la actividad que
que realiza el negocio y todavía hay una tasa de interés determinada. Entonces, el mercado financiero por lo que permite justamente decir, no tengo que depender necesariamente de deuda, déjame buscar otra alternativa, déjame abrirme hacia un mercado en donde hay gente que tiene unos recursos, digamos, adicionales, que no lo estoy utilizando, no lo necesita, y yo que estoy necesitando unos recursos para desarrollar el proyecto a un costo más barato, pues déjame ofrecerle a ellos participación en el negocio. Lo tradicional que nosotros vemos acá han sido las emisiones de deuda, que es a través del bono, que el bono es un tipo de deuda, funciona como un préstamo, pero ahora a través de los mercados de capitales que estamos desarrollando, pues la idea era encontrar una fuente de financiamiento más económica y darle participación a las personas que tienen un excedente. ¿Económica y segura al mismo tiempo? Perfecto, eso es una buena pregunta, porque la gente, ahora que nos estamos hablando de lo que se conoce como renta variable, la renta variable justamente es, yo te vendo participación, pero recuerda que tú asumes el riesgo de un accionista. Si el negocio le va bien, a ti te va a ir bien, pero si el negocio le va mal, a ti te va a ir mal. Te fuñiste. Y en términos de deuda, pues un poco más segura, porque la deuda al final es un contrato. De ahí vinieron los cuestionamientos de que algunas AFP hayan invertido parte del capital, creo que un 70% se haya invertido en la bolsa. Hubo mucho cuestionamiento semanas atrás. Correcto. Y es muy sencillo, porque al final, si tú como AFP, a lo mejor que tú tienes unos fondos, vamos a decir, de pensiones, que tú esperas dárselo en algún momento ¿verdad? Exacto, a esos jubilados, sí. Y tú lo inviertes en una empresa que tiene un riesgo asociado, que depende de una actividad económica, que depende de unos resultados. Si esa empresa le va mal de alguna manera, ese dinero que tú colocaste ahí, de alguna forma está en riesgo. De ahí que es importante, yo sé que las AFP acá y esos fondos de inversiones buscan diversificación, lo que habría que evaluar en qué porcentaje de ese dinero se colocó ahí. Técnicamente hay un departamento de riesgo que determina cuánto se puede colocar o cuánto no se puede colocar. Entonces, pero esa misma posibilidad de mover el dinero es lo que va a ir desarrollando de alguna manera o va a impulsar el mercado financiero de República Dominicana y a su vez la economía. ¿Ok? Desde el punto de vista, digamos, de los participantes, sabemos que hay fondos de inversiones. Ahora somos nosotros los inversionistas retail, que somos los que tenemos un menudito y vamos y lo colocamos. Hoy a través de la bolsa de valores, pero eventualmente debería ser tan sencillo como agarrar el celular en una plataforma y comprar y vender directamente acciones, como lo hay en mercados más desarrollados. Y cuando hablamos desde el punto de vista laboral, porque ahí hay un campo bien interesante, muchas de esas empresas que van a salir a bolsa o que necesitan salir a bolsa van a necesitar más analistas financieros, van a necesitar gente que le haga una valoración de la empresa para determinar cuánto vale y a cómo puedo vender esas acciones en el mercado. También para determinar, comprar a un competidor, por ejemplo. De repente, gente tiene que educarse para que no lo haga lo loco. Correcto. Y no le venga a salir más cara la sal que el chivo. Correcto. No sé, escritura. Si alguien quiere dedicarse a escribir, a analizar, porque como esa información es pública, puede escribir, puede analizar, puede dar su opinión, puede lograr un cambio a través de esas opiniones en esa empresa. O sea, hay mucha fuente de trabajo por ahí, pero definitivamente hay que educarse. En términos de por qué esto es importante, porque cuando la gente va a comprar unas acciones, dice, bueno, yo soy accionista, César Iglesia, vende tu producto, sí, pero tú tienes que revisar si está haciendo la empresa dinero, si la empresa genera suficiente flujo de efectivo, si la empresa está tomando las decisiones correctas, en qué se está utilizando ese dinero. ¿Por qué? Porque es el resultado que tú puedas tener en esa inversión definitivamente va a estar muy ligado al desempeño de la empresa y a las decisiones que se están tomando entre la empresa en todas las inversiones así. Por eso y yo hago aquí el símil de que cuando uno le va a dar dinero a alguien que te está ofreciendo un 10%, la pregunta es en qué tú vas a meter ese dinero. Yo se lo estoy dando a la empresa y la empresa me está diciendo en qué la voy a invertir. Yo te estoy dando dinero a ti, una persona particular, por ejemplo, cómo tú vas a hacer dinero. Y entendiendo un poco en qué hacen las empresas dinero, puedo darme una idea si el retorno que se me está ofreciendo lo puede generar la empresa. ¿Por qué? Porque del retorno que la empresa genere, hay una parte que ella se queda con él y la otra me la entrega a mí. Pero si esa empresa no es capaz de generar unos determinados retornos, ¿cómo me va a pagar a mí? ¿Cómo yo puedo entender los retorno a la capacidad que tiene esa empresa? Agarrando los números y tirando números y viendo, mira, cada vez que ella invierte genera en retorno tanto por ciento, etcétera. Tiene sentido yo poner mi dinero ahí. Pero si yo no sé dónde estoy colocando el dinero, no hay un análisis, no hay nada detrás, usted lo que está yendo a un casino y está apostando dinero.
Y desde el punto de vista de los instrumentos que tenemos hoy en el mercado, ya teníamos hace tiempo bonos, emisiones de bonos tanto de empresa privada como del gobierno. Tenemos César Iglesias, que fue la primera que lanzó Acciones Comunes. Acciones Comunes es un tipo de instrumento que te da derecho a voto en una junta, por ejemplo, en una asamblea, y obviamente es el último beneficiado, en el sentido de que si mañana la empresa la cerraran o liquidaran, primero hay que pagarle a los inversores de capital, de deuda, que son esos los famosos en términos de contabilidad los pasivos, y lo que quede para los accionistas. Y recientemente lo que viene ahora, que es Promérica, que viene ahora también a entrar al mercado. Sí. Lo de Promérica no son acciones comunes, son acciones preferentes. Las acciones preferentes. Eso iba a decir, ¿cuál es la diferencia? Exacto. Las acciones preferentes no tienen derecho a voto, ¿ok? Las acciones comunes usted puede sentarse y votar. Las acciones preferentes no tienen derecho a voto, pero se benefician por encima de las acciones comunes en que reciben un dividendo fijo, por lo tanto funciona como una especie de híbrido entre, digamos, un bono, ¿ok? Porque te da un pago fijo que no te lo dan las acciones, y de alguna manera, si la empresa fuera mañana a cerrar, primero hay que pagarles a aquellos que tienen acciones preferentes y por último los que tienen acciones comunes. La desventaja que tiene es que una de las razones por las que nosotros invertimos también es para beneficiarnos de la apreciación de esas acciones, o sea, del aumento de valor en el precio. Lo que sucede es que en el caso de las acciones preferentes, digamos que su apreciación es limitada, ¿ok? Tratándose de un mercado como este, que todavía no hay mucha volatilidad, no hay mucha oferta y demanda todavía, pues tanto para las acciones comunes como para las acciones preferentes, pues será un proceso muy lento, pero en la medida en que entren más compañías, en la medida en que más compañías se motiven, más empresas se motiven a entrar al mercado de capital, en ese sentido tendremos más oferta y demanda y gente haciendo análisis que sabe que el precio que ven hoy probablemente está muy bajito y van a estar dispuestos a pagar más, o al revés, el precio que ven hoy está muy caro y no deciden entrar a compra. Pero creo que el mensaje general es... Alguien me pregunta que con cuánto me hago socio y con cuánto puedo empezar. ¿Cuál es una cantidad con la que una persona puede comenzar a invertir? No. Desde el punto de vista de cantidades, pues... en cuanto a menor se refiere. Sí, por ejemplo, en el caso de la iglesia, con menos de 200 pesos se pueden comprar acciones. Pero yo me puedo ser accionista de esa iglesia, entonces. Claro, y en el caso de Proamérica creo que va a salir a partir de los 100. Uno dirá, bueno, pero yo no me hago rico con 200, 300 pesos. ¿Y cuáles son los beneficios de una gente que invierta 200 pesos? Ahí voy. Uno de los beneficios, y sobre todo educativo, pero para proyectarse hacia futuro, es que usted va a tener oportunidad de participar en el consejo, va a recibir información que va a poder analizar, va a saber lo que están haciendo. Y si aparecen 10,000 gente que meten 100 pesos, ¿y cómo van a hacer esas asambleas? Se busca un lugar así tipo, no sé. ¿Será en el Estadio Olímpico? No, tipo Sanssouci, lo reúnen a todos ahí, se le hace una actividad y se presentan resultados. Entonces, ahí usted va a tener la oportunidad de levantar la mano y cuestionar y decir, no estoy de acuerdo con esto, etcétera. Que hay en Estados Unidos, eso se le conoce en muchos casos como activistas, inversionistas activistas que quieren un cambio, no son mayoría de acciones, pero levantan la mano y causan ruido, y eso llega a la prensa, etcétera, etcétera, y logran un cambio. Eso desde el punto de vista educativo, porque al final uno se va a poder educar también pensando y eso se lo digo yo a mis estudiantes, esto es como ver el mercado, un mercado desarrollado en cámara lenta. Entonces, el que tiene miedo de meter su dinero en un mercado desarrollado que se está moviendo todos los días, esto es una forma de hacerlo en cámara lenta, ver un proceso cómo funciona. Y es transparente. Será más transparente en la medida en que logremos, digamos, incorporar nuevas herramientas en tiempos reales, donde toda la información efectivamente fluya, pero también hay un proceso de aprendizaje, como pasó en el caso, no sé, de Estados Unidos, en donde esta famosa compañía Enron en su momento quebró y los números eran disfrazados y todo, y a partir de ahí se implementaron una serie de medidas, y una de ellas era que tanto el director general como el director financiero de la empresa tenían que poner su firma, digamos que lo comprometía penalmente. Eso evitaba que si el director general quería hacer algún tipo de truco y tenía que revisarlo el director financiero, viceversa, y ambos se estaban comprometiendo a que esos números eran correctos y que la información que se estaba colocando ahí fuera una información relevante y transparente.
Entonces, no hay un manual, pues esto es un proceso de aprendizaje. En el mismo caso de Estados Unidos, se revisan constantemente, el regulador revisa constantemente su control, etcétera, y las mismas normas contables que vienen a ayudar, pero es un proceso de aprendizaje. Yo diría que es una gran oportunidad en el caso de República Dominicana, tanto para empaparse, inclusive yo les digo a mis estudiantes de finanzas que aquellos que no tienen un trabajo en finanzas no significa que no puedan desarrollarse en finanzas, porque con que tú comiences tú mismo a escribir un artículo, tomes estado financiero y lo analices por tu cuenta y todo, pues ya de alguna manera tú estás entrando en ese mundo, y cuando te conviertes en accionista también, y quizá te abres una oportunidad laboral por haberte de alguna manera sido autodidacta, y por ahí tú puedes tener una gran oportunidad. O sea que desde el punto de vista de las empresas, fuentes de financiamiento mucho más barata para seguir creciendo y desarrollándose, pero también desde el punto de vista de nosotros como inversores, como país, eso inclusive eso nos da muchísima confianza, porque he escuchado decir que el país que no se envuelva o que inicie este camino, sea parte del mercado de valores, pues no tendrá un desarrollo, no logra un desarrollo ajustado a estos tiempos, sobre todo. O sea, que estamos dando los pasos correctos. Y yo diría que lo único que sí viene inherente, y eso hay que saber, lo que pasa con Estados Unidos, a nosotros cuando hay una crisis mundial, por ejemplo, sobre todo, no nos afecta tanto, pues no tenemos un mercado de valores, que las acciones suban y bajan. En la medida en que lo desarrollemos y haya un mercado desarrollado, pues tenemos que saber que eso de alguna manera nos va a afectar, porque cuando hay una crisis la gente sale corriendo, vende sus acciones, para unos son oportunidades, para otros son riesgos, pero de alguna manera sí veremos nuestra economía afectada en el largo plazo cuando hay ese tipo de bajones, pero es más el beneficio que se obtiene que digamos que esa puntualidad en términos de mercado. Bueno, pues qué bien conocer e irnos documentando, y esto es algo que tendremos que ir puliendo, sí, me imagino, que se irá puliendo poco a poco, iremos avanzando. Suerte que contamos con Aliro Álvarez. Yo voy a hacer mis inversiones. Tengo 200 pesos por aquí en la cartera, a ver dónde te la voy a meter. Gracias, Aliro. Gracias por ayudarnos a ser faro, pero al mismo tiempo es un faro de luz también para nosotros. Te esperamos la próxima semana. Así será. Si Dios lo permite. A ustedes los esperamos inmediatamente después de esta pausa. Ya volvemos. ¿Qué pasa? Esta es la hora de saber qué pasa. Comunicando la verdad. ¿Qué pasa? Esta es la hora de saber qué pasa. ¿Qué pasa?